Curso de redacción. Capítulo 2. Claridad y orden. Lección número 11. Elementos de la oración o frase. Hoy en día a la oración gramatical se define como la palabra o conjunto de palabras con sentido completo y con unidad de entonación. Por su forma o estructura básica consta de dos miembros, sujeto y predicado. El sujeto es de la persona o cosa de quien se habla en la oración, y el predicado es todo lo que se dice acerca del sujeto. Ejemplo: Don Luis está siempre un poco cansado. Sujeto: Don Luis. Está siempre un poco cansado. Predicado. Se llama predicado verbal por lo que se dice del sujeto. Está expresado esencialmente por un verbo. El predicado nominal consta de un nombre, sustantivo o adjetivo con o sin complementos. Ejemplos: los aviones de reacción son muy veloces. El verbo ser en esta oración se llama verbo copulativo o cúpula. El verbo ser puede suprimirse sin que el sentido de la frase cambie. Ejemplo: los aviones de reacción muy veloces. Lección número 12. Elementos modificadores y frases modificadoras. Llamamos elemento modificador a la palabra o conjunto de palabras que se unen a una parte de la frase para calificar o determinar su significación. Por ejemplo, en la frase "los niños compran caramelos", pueden hacerse las siguientes modificaciones. Los niños rubios compran caramelos. Rubio, elemento modificador del sujeto. Los niños compran caramelos de menta. De menta, modificador de caramelos. Nota: debemos recordar que es importante reconocer todos los elementos, porque ello ayudará a puntuar correctamente un escrito y por tanto a escribir con claridad. Lección número 13. Orden de las palabras y construcción de la frase. Para construir una frase hay que tener en cuenta los principios sintácticos, el orden lógico y la construcción armoniosa. Ejemplo: Isabel II, reina de Inglaterra, concedió la independencia a Ghana no hace mucho tiempo. Ahora determinemos la estructura de esta frase completa. Sujeto: Isabel II, reina de Inglaterra. Verbo: concedió. Complemento directo: la independencia. Complemento indirecto: a Ghana. Complemento circunstancial: no hace mucho tiempo. Observaciones. No obstante lo dicho acerca del orden sintáctico, nos parece oportuno recordar que, en la frase unitaria, el verbo se coloca normalmente intercalado entre el sujeto y el complemento. Lección 14. Construcción lógica, el orden de las palabras y el orden de las ideas. El orden sintáctico, sujeto, verbo, complemento, solo nos interesa para los casos de duda. El orden de las palabras se gobierna más por el interés psicológico que por la estructura gramatical. Esto se puede resumir en el siguiente principio lógico. Una idea puede expresarse de diferentes modos según la importancia de dicha idea. Regla general de construcción lógica. Para la debida claridad de la frase conviene que el orden de las palabras se someta al orden de las ideas. Ejemplo: mi primo Juan, ingeniero de caminos, regaló todos sus libros a mi padre poco antes de morir. De acuerdo con las reglas indicadas, si en una frase precedente a la del ejemplo se habló ya de la biblioteca de mi primo, se puede continuar así. Todos estos libros los regaló mi primo, poco antes de morir, a mi padre. Si no se quiere destacar la idea de tiempo, escribiremos: poco antes de morir, mi primo el ingeniero de caminos regaló todos sus libros a mi padre. Lección número 15. Construcción lógica, continuación. La cohesión en el párrafo y las frases desordenadas. Cohesión. Donde verdaderamente tienen importancia el orden lógico no es en la frase unitaria, sino en el párrafo o período. Para conseguir la debida cohesión en un párrafo
o período debe procurarse ligar la idea principal de una frase a la idea final de la frase precedente o a la idea general, dominante, de dicho párrafo. Ejemplo: el edificio incendiado era un chalet de lujo. El fuerte viento reinante avivaba las llamas y les daba una espantosa intensidad. ¿Cuáles de las dos frases siguientes ligan mejor con la expuesta? A. El salvamento de los habitantes del chalet tuvo que hacerse en medio de este brasero ardiente. B. En medio de este brasero ardiente tuvo que hacerse el salvamiento de los habitantes del chalet. Sin duda alguna, la segunda frase, en medio de este brasero ardiente, liga mejor, más lógicamente, con la espantosa intensidad de las llamas. Frases desordenadas. Aquí no se toma en cuenta la importancia de los elementos que entran en su composición, es decir, porque el orden de las palabras no se sometió al orden de las ideas. Ejemplo: el maestro obligó a todos los alumnos a someterse al examen médico, por orden de la superioridad. En realidad debió escribirse: por orden de la superioridad, el maestro obligó a todos los alumnos a someterse al examen médico. Lección número 16. Construcción lógica, conclusión. El relativo que y su antecedente. Como complemento de lo estudiado, debe tenerse en cuenta la siguiente regla. El pronombre relativo debe colocarse cerca de su antecedente. Ejemplo: señalaré un capítulo en este libro que me parece muy interesante. Escríbase mejor: señalaré en este libro un capítulo que me parece muy interesante. Observaciones. Después de un antecedente, en tal caso, si el empleo de que, cual, cuyo, etc. fuese causa de equívoco, se recomienda sustituirlo por el cual, de cual, etc. O bien se repite el antecedente o simplemente se da otro giro a la frase. Apéndice. Fisonomía de la construcción española. Orden de las palabras. Perfil estilístico del idioma español. Poca gramatil. Influencia, afectividad y predominio de la acción. Lección número 17. Colocación de modificativos y la claridad de la frase. Son modificativos aquellos vocablos o frases breves que alteran de algún modo el sentido del pensamiento. La mayoría de ellos son adverbios o frases adverbiales. Entre estas palabras adverbiales requieren especial atención: apenas, entonces, luego, ocasionalmente, enseguida, después, etc. Ejemplo: apenas unas 50 personas del estudio 7, de pie, pudieron ver bien la faena. En esta frase quiero decir que, entre los espectadores del tendido, solo unos 50, los que se pusieron de pie, pudieron ver bien la faena. Lección número 18. Unidad de propósito, o la coherencia entre la idea principal y las ideas secundarias. La unidad de propósito significa que, en todo párrafo o período formado por una serie de frases encadenadas, tiene que haber cierta coherencia entre la idea principal expresada y las ideas complementarias secundarias. Lección número 19. Problemas de redacción en las frases ligadas, la elipsis y la construcción nominal. Como complemento, insistimos en un problema interesante de construcción que se refiere a la convivencia de ligar bien las raíces entre sí, sobre todo cuando se trata de una principal y una subordinada, para evitar confusiones. Ejemplo: para describir con corrección muchos detalles y reglas han de ser tenidos en cuenta por el alumno. Para escribir con corrección, el alumno ha de tener en cuenta muchos detalles y reglas. Sin duda alguna, la segunda frase es mejor que la primera. En aquella, el sujeto, el alumno, queda ligado al verbo ha de tener y perfectamente relacionado con la frase complementaria para escribir con corrección. La elipsis y la construcción nominal. Se dice que una frase es elíptica o incompleta cuando le falta alguno de sus elementos fundamentales, especialmente el verbo. Ejemplo: un bello paisaje, en vez de este paisaje es bello. Lección número 20.
Las partículas y su importancia como elementos de enlace. Llamamos partículas o elementos de transición entre las frases a preposiciones, conjunciones y adverbios. Su falta en ocasiones da lugar a un estilo incoherente, inacabado. Ejemplo: el conductor pisó a fondo el acelerador, no consiguió pasar al otro coche. Entre esas frases salta la partícula pero, elemento de transición que aclara el sentido de nuestro pensamiento. Volviendo al ejemplo anterior, las partículas que generalmente presentan problemas de redacción son, además de, por otra parte, asimismo, sin embargo, en efecto, pues, por ejemplo, por consiguiente, puesto que, etc. Lección número 21. Coherencia y claridad en los párrafos. Conviene dar cierta coherencia a las frases que forman un párrafo o período. A. Alteraciones en torno al sujeto. Y B. Alteraciones en torno al verbo. Alteraciones en el verbo. Se producen por falta de uniformidad en el empleo de la persona, voz o tiempo del verbo. Lección número 20. Variedad y armonía. La elección del período corto o largo plantea interesantes problemas de redacción. Además, conviene alternar las raíces cortas con las largas para que lo escrito resulte variado y armonioso. Lo amplio y lo ampuloso. Gracias.